Con Fernando Pino Solanas, uno de los máximos referentes de la oposición. Pino, ¿quién lidera la oposición en la Argentina? Bueno, la oposición no es un todo unívoco, y está bien que así lo fuera. Nos hemos acostumbrado mucho al blanco y el negro. Acá hay que hacer una lectura más interesante. Pero se presentó como, bueno, la oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en el Senado, van contra el kirchnerismo. Bueno, en algunos hemos estado juntos en muchos temas. Por ejemplo, el acuerdo fundante del nuevo Parlamento del 3 de diciembre es un acuerdo importantísimo. Fuerzas de distinto signo ideológico acuerdan la defensa de la institucionalidad, la defensa del reglamento de la Cámara, la defensa del voto del 28 de junio, la proporcionalidad en el reparto de las comisiones y a propuesta nuestra también la defensa del voto de octubre del 2007. El pueblo votó para un gobierno hasta el 10 de diciembre del 2011. Es decir que la presidencia de la Cámara, a pesar de que el oficialismo era minoría, le reconocíamos la presidencia de la Cámara de Diputados y el manejo de las 3 o 4 comisiones ligadas a la gobernabilidad. La propuesta fue tan sólida que todo el oficialismo tuvo que votarla, a pesar de que pataleó, hizo todas esas escenas. Ahora, para la oposición, que obviamente se prepara como alternativa de poder en la Argentina, ¿no le es perjudicial esta mezcla? ¿No le permite identidades, no sé, por ejemplo, a un Pino Solanas estar en el mismo conglomerado? Bueno, esa es la política. Esa es la política. Con De Narváez, por ejemplo. No, pero la política del gobierno es intentar desprestigiar a todos y pegarnos todos con todos. En algunos temas vamos a estar de acuerdo. Y es bueno que así sea, y los acuerdos que se hicieron se están respetando. Pero digo, Pino, por esta tradición argentina que llevó muchas veces a la frustración. Vos mismo fuiste un crítico en su momento de la Alianza, sí, que fue un contra Menem, y después cuando estuvieron en el poder se vio que no había un plan hacia el futuro, ¿no? Sí. Lo interesante no estar a favor de la onza. No hay que estar a favor de la onza. Nosotros hemos aprendido la experiencia, uno aprende en el dolor. Nosotros nacimos 3 fuerzas en el 2007, fuimos creciendo, en diciembre del año pasado presentamos el interbloque de 6 fuerzas, 11 diputados, y además venimos trabajando agenda común con socialistas, con Margarita Stolbizer y con el Frente Cívico de Luis Juez, y hemos votado. Hemos tenido muchas iniciativas, como el de impulsar la Auditoría General de la Deuda, con todos ellos. Pero yo acá es lo que te marcaba, Pino. En esta oposición de conjunto, ¿se va perfilando ya proyectos diferentes y alternativos para el 2011? El nuestro es el tercer espacio. ¿A dónde te ubicas vos? En el tercer espacio. Ya no hay blanco y negro, hay un tercer espacio, y es muy difícil legislar o tener quórum en la Cámara de Diputados sin acuerdo. Hoy nadie tiene la vaca atada. ¿Qué es el tercer espacio? ¿La tercera posición histórica? No, ¿O estamos con los radicales, estamos con los peronistas? Depende de los proyectos. El tercer espacio es el centro-izquierda. No es el centro-derecha tradicional, no es el radicalismo, no es el PROE, no es el oficialismo. Tampoco es el peronismo federal. Acá está el centro-izquierda con el Proyecto Sur, por un lado, con 11 diputados, con Libres del Sur, Miguel Bonazo, el Sí, y por otra parte están las otras 3 fuerzas en una etapa de convergencia. Pero los liderazgos no es un problema de deseo. En fin, el accionar y la historia y la política te va colocando en algún lugar. Hay decisión de los que integramos este tercer espacio, que esto es lo importante, de trabajar con la mayor seriedad en una agenda común de acuerdo hacia el 2011. Estamos trabajando nosotros en un proyecto de país, en un programa nacional. Bueno, y esto es importante, por eso no hay que mirar las cosas hoy en blanco y negro, hay que ver entonces que hay este tercer espacio que coloca temas que no estaban en la agenda. Claro. Nosotros colocamos el tema de la investigación de la deuda, el tema de la creación del Consejo Nacional de Desarrollo para impulsar las industrias básicas y el tema de la revisión del presupuesto 2010, que fuimos los primeros que dijeron que había un agujero fiscal de 70.000 millones de pesos.
hoy está aceptado. ¿Y esa revisión que ustedes proponen del presupuesto es una alternativa a todo este empantanamiento que desde diciembre está la política argentina, de DNU sí, o reserva, sí, no? Sí, pero claro, Gustavo, ¿es una acá, alternativa a eso? Acá, el blanco y negro, oficialismo y gobierno, y oposición de centro-derecha, se han pasado el verano discutiendo los aspectos institucionales o formales de esto. No digo que no sean importantes, pero el centro de la cuestión es la crisis, el fracaso estrepitoso de este modelo de desarrollo en base a endeudamiento. Se discutía si el DNU era legítimo o no y si Redrado debía entregar las reservas, pero no se discutía que las reservas se estaban escondiendo. Era la consecuencia de la ley de apertura del canje de deuda que el oficialismo, que el kirchnerismo hizo votar en noviembre con apoyo de los radicales y del PRO. Entonces nosotros nos hemos opuesto a esa política. Ahora, nosotros decimos que Argentina tiene una tercera salida. No es cierto que para que Argentina salga tenemos que volver al círculo vicioso y perverso del endeudamiento. ¿Por qué no se motoriza la tan anhelada reforma dice que fiscal? se va a usar la reserva para bajar deuda, que la política de ellos es desendeudarse. Pero la verdad que todo esto es una farsa, la verdad. Esos 6.500 permiten pedir otros 15.000 millones de dólares de deuda. Lo han dicho todos, hasta la Valla lo ha dicho. Este año vencen 22.000 millones de dólares de servicios de deuda. Marcelo, la tercera parte del presupuesto del 2010 es para pagar servicios de deuda. No es momento, no es la hora de comenzar a pensar seriamente cómo cambiamos de rumbo. Nosotros planteamos no al ajuste social, no al ajuste con inflación, no al endeudamiento. Planteamos un cambio impositivo, planteamos una reforma fiscal, planteamos la reposición de los aportes patronales al 100%. Nosotros tenemos una Pero la deuda, la Argentina está Sí. saliendo del default. ¿Qué se hace con la deuda? ¿La pagan? ¿No la pagan? Son ¿Los vencimientos dos externos? operaciones paralelas. Lo primero que se hace es formar la comisión bicameral de investigación de la deuda, con los recursos necesarios para que la investigue, en un plazo entre 10 y 12 meses. Los vencimientos de deuda se pagan consignado. Banco de Basilea se consigna referéndum de la deuda. Es una vergüenza, estimados amigos, que se esté pagando, se quiera negociar a espaldas del Congreso con los fondos buitres, con los que quedaron afuera del canje de deuda del 2005, que esos mismos fondos están siendo investigados por 3 causas que están en curso en la justicia federal penal. En ningún país que respeta las instituciones y la continuidad jurídica, el Estado de Derecho, se va a meter pagando a uno de los actores de 3 causas que están siendo investigadas. Ahora, Pino, ¿y qué opinión tiene usted con respecto a que el banco que va a hacer la colocación del canje y que, digamos, coordina todo y tiene amplios poderes, porque Budula de amplios poderes, es el Banco Barca, el banco inglés? Pero este es una vergüenza. Yo diría que este es el real golpe de Estado de Honduras. Esto. Acá, ¿quién festeja el canje de deuda? Wall Street. ¿Quién festeja el canje de deuda? Hillary Clinton abrazada a la presidenta y decía: argentinos, bravos, páguenos la deuda. Esto es una vergüenza. El Banco Berkeley es el representante de los fondos buitres, de los bonistas. Es el que elige el gobierno. Este es un negociado donde habría que investigar fino para ver que la urgencia del gobierno con su DNU 2010 y con toda esta tramoya, esto es un entramado de un negociado entre bancos sensacional. La verdad, acá los vencimientos fuertes venían en agosto. Hay que pensar, Marcelo, pero vos ves que una solo, contradicción. los 6.500 millones de dólares que estaban en juego equivale a casi la totalidad del presupuesto de educación y el presupuesto de salud de la nación de todo el año 2010. ¿Vos ves una contradicción respecto a lo que el gobierno dice y hace, por ejemplo, con el tema Malvinas y después cuando Pero le da enorme, a pero volvamos a banco? Berkeley. La hipocresía es tan grande que el gobierno Kirchner tiene como su banco para hacer el canje de deuda al paradigmático banco inglés, que es socio de la principal petrolera que está perforando en Malvinas. Yo les advierto que he presentado un proyecto de ley que tendrá voto favorable en el Congreso porque viene apoyado por casi todos los sectores, hasta por Felipe Solá, todos los sectores me lo han apoyado,
se lo resumo. Cualquier empresa, nacional o extranjera, que esté operando en la Argentina, de cualquier ramo, que esté vinculada a la explotación petrolera en Malvinas, cesan sus actividades en la Argentina. Pino, ustedes han planteado el tema de la revisión de la deuda, o sea, ver qué deuda es legítima, qué deuda es ilegítima. Han pasado muchos años, digamos, el Congreso del 83. ¿Es factible eso o es un eslogan? No, es absolutamente factible. Miren, el Congreso brasilero actualmente investiga los últimos 30 años de su deuda y todas las deudas se refinancian, tienen nuevas renegociaciones. Por supuesto que es factible. Y para algo están Pero los el mismo expertos. Congreso, cuando trató los presupuestos todos los años, ¿no avaló esa...? Mira, ¿saben lo que pasa? La deuda hay que investigarla porque contiene ilícitos. Los ilícitos, jurídicamente hablando, son imprescriptibles. La deuda no es cosa del pasado. La deuda está tan viva que seguimos discutiendo para ver si se sigue pagando. Ahora, y cómo ¿cuánto se sigue pagamos pagando. ya, Pero es una verdad. Hemos pagado más de 140 Si es mil millones ilícita, de ¿cuánto dólares. pagamos? Pero ¿Cuánto nos han pero es una sacado los locura. argentinos? Y debemos hoy 170 mil millones de dólares. Les digo un solo dato. Se dice que reconstruir el terremoto, los daños del terremoto de Chile son 30 mil millones de dólares. Sí. Solo el gobierno Kirchner pagó 40 mil millones de dólares. Es decir, que nos hemos tragado casi un terremoto en estos años solo y medio de Chile. No tiene futuro la Argentina ni la nueva generación si no nos animamos a ir hacia una reforma impositiva. Proyecto Sur demuestra que tomando las rentas excepcionales que se producen en la Argentina, la reforma impositiva, cobrarle a la renta financiera, basta del festín de las desgravaciones impositivas a los grandes grupos. Los subsidios escandalosos, que grandes grupos reciben subsidios que de ninguna justificación. Entonces, una reforma impositiva, salir de este sistema regresivo, convocar un Consejo Económico y Social con todas las fuerzas de la producción y del trabajo, para que en el término de 5 o 6 meses presente una propuesta. Pero podemos nosotros tener alternativas. Hoy, bueno, estamos en 24 de marzo, 34 años del golpe. ¿Qué tenemos que aprender los argentinos del 24 de marzo? Bueno, tenemos que aprender muchísimas cosas, obviamente. Esto fue una verdadera tragedia, esta suerte de genocidio que ha vivido la Argentina y después la máquina del delito y la máquina del terrorismo de Estado. Bueno, las consecuencias de todo esto no fueron hechos casuales. Todo esto vino a imponer una política que hizo así, que fue la política de José Martínez Dios. Es decir, había un plan sistemático, no solo para matar gente, sino económico. Ese plan sistemático hizo nacer la deuda externa. Claro. Para que el que me escucha, que siempre hablamos de la deuda, la deuda se llevó en estos 26 años el bienestar de los argentinos. Lo que nos ha faltado para ajustar la jubilación al 82%, lo que nos ha faltado para tener buen hospital, para tener buena salud, para tener buen nivel de vida, para hacer obras de infraestructura, todo eso se lo llevó la deuda. Entonces se ha convertido en una suerte de sistema. Ahora, ¿y los argentinos aprendimos del 24 de marzo o no? Bueno, hemos aprendido porque los argentinos estamos mal o bien, estamos conviviendo en democracia, ya llevamos 26 años, así que nosotros estamos aprendiendo y la democracia argentina debe todavía democratizarse, profundizar sus instituciones. Nosotros queremos más institucionalidad, queremos más república. Pero en lo económico parece que no aprendimos, porque después vino Menem que aplicó el plan de Martínez Diop convalidado por el voto popular. Acá Kirchner bajó el retrato de Videla, pero no el de José Martínez Dios, ni tampoco el de Cavallo. Y acá no hay condenados por la enorme corrupción y el saqueo del patrimonio público. La verdad, esto es una vergüenza. Pino, se están haciendo juicios realmente, bueno, se está en estos momentos realizando el de la ESMA con cosas atroces, como hemos escuchado en estos días, ¿no? Siguen reivindicando, desafiando a los jueces, a las instituciones. Y en el medio de todo esto, en las últimas horas, Eduardo Duhalde, que ha vuelto sobre un tema, ¿no? Que ha dicho que, bueno, el año que viene hay que pensar en un plebiscito para ver si hay que seguir con los juicios o no, si hay que terminar con los juicios a los militares, habla de persecución a los militares. ¿Cómo te cae? De ninguna manera yo comparto esa posición, ¿no? La verdad que esa posición está revelando el pensamiento de Duhalde, pero
yo creo que están las antípodas de lo que piensa el pueblo argentino. Hoy a la tarde la manifestación, la expresión con diversas fuerzas de diverso origen ha sido monumental. Acá hay vocación en el pueblo argentino de más democracia, de más justicia, no de impunidad. Hay que colocar acá la investigación seria de todos los delitos económicos que se llevaron el bienestar argentino y se llevaron millones de muertos. ¿Sería la deuda millones esa? de muertos que pudieron evitarse. ¿Sería la deuda? Digamos. Por supuesto, es la deuda interna. Es la deuda interna. Todo este malestar, toda esta inseguridad, todo este abandono, toda esta juventud abandonada, toda esta juventud que no ha podido capacitarse, que no ha tenido trabajo, la violencia social. Y la marginación. Y la marginación. Pino, usted integra la Cámara de Diputados, integra a Néstor Kirchner. En las últimas, digamos, está la versión de que Kirchner va a renunciar a la Cámara de Diputados, va a ir a UNASUR, o sea, va a ir a presidir ese organismo de naciones de América Latina. ¿Qué opinión tiene usted? No conozco la versión esa. Pero digamos, bueno, la idea de como diputado, seguramente. No me imaginaba que Kirchner pudiera trabajar en la Cámara. Un diputado está obligado a participar en las comisiones, participar en los debates. La carga que tiene en su mochila Néstor Kirchner, la verdad... ¿Pero porque no es difícil de defender eso? Me imagino muy difícil de defender, la verdad. Él ha montado una máquina verdaderamente poderosa, económica. La obra pública está manejada por él y sus amigos. El juego, la obra pública, se ha metido hasta en energía, se ha metido en petróleo. Cristóbal López es además un empresario petrolero. Es decir, ha manejado todo esto y además ha manejado la justicia y ha preparado una serie de cambios en la Fiscalía y en los fiscales para asegurarse un porvenir tranquilo el día que se retire, porque la verdad es bastante oscuro. Recién usted habló del tema petrolero, ¿no? Y vio que el Grupo Bria se asoció con la empresa china, la segunda empresa china más importante. El presidente de Bridas, Carlos Bulgaroni, dijo que YPF está descapitalizada, que necesita petroleros ahí que inviertan. ¿Qué opinión tiene usted? No, mire, el tema del petróleo está demostrando el fracaso gigantesco de la política privatizadora. Recuerden ustedes que acá se privatizó el petróleo porque se iban a multiplicar las inversiones y se iban a multiplicar las reservas. Toda una gran mentira. Ningún gobierno fue capaz de hacer cumplir los contratos, Marcelo. Ningún gobierno fue capaz de aplicar las cláusulas de recesión por falta de inversión, por contaminación de las áreas. Argentina puede, con las reservas que hoy tiene, y esa es nuestra ley, proyecto de ley, Fondo de Desarrollo, empezar a reconstruir su petrolera estatal. El peor negocio de Argentina es no recuperar los hidrocarburos. Lo han hecho todos los países del mundo. Y esa es la consecuencia. Néstor Kirchner en el 2007 permitió que se prolongaran las concesiones hasta el 2047. Cerro Dragón. ¿De quién es Cerro Dragón? Un poquito de Bridas, pero el paquete lo tiene la British Petroleum. Acá hablamos de Malvinas, pero los ingleses son dueños de yacimientos mineros y petroleros y de tierras en la Argentina como poco. Es muy hipócrita esto. Y esa política termina en que el señor Bulgaroni toma hasta el 47 Cerro Dragón, lo prolonga y ahora lo vende. Hay que acabar con esta ruleta. El empresariado argentino hace eso. Gracias, Pino. Muchas gracias. Muchas gracias.